una de las primeras mecánicas traídas en Yu-Gi-Oh! Y al mismo tiempo una de las consideradas peores. Pero, ¿cuánta verdad hay en eso? Hoy hablaremos de los monstruos de volteo. Monstruos los cuales son lentos, no hay que negarlo, pero que tienen un encanto clásico que despierta tanto interés como nostalgia en muchísima gente. Y que sorpresivamente, a diferencia de otros subtipos, han logrado mantenerse medianamente relevantes. Hola a todos, soy Killer y hoy hablaremos de eso, los monstruos de volteo, su historia, lo que son y qué tan buenos son actualmente. Por supuesto, también habrá mucho de qué hablar y puede que si este video triunfa, pueda darle ese temita a otros monstruos similares, ya sea los Gemini, ya sea los Tuner, etc. Ahora bien, antes de comenzar, como siempre, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, unirse a los miembros del canal, al servidor de Discord y todo lo necesario. Además, antes de eso, pero antes hablemos del patrocinador del video, Untaped.gg, una aplicación que te ayudará a tener todo tu deck disponible, todo organizado y listo para saber las diferentes estrategias que podrías utilizar, ya sean las cartas desde tu deck, cementerio o extra deck, de forma que tienes todo organizado y sabes bien dónde está cada cosa. Además de eso, te ayuda a crear decks desde cero, gracias al porcentaje de win rates que se registra en la página del juego, y puedes copiar completamente el número de cartas y la cantidad que tienes. Además, en la página podrás ver tus estadísticas entre win rate, los decks que tienes y decks que podrías armar copiándolos inmediatamente. Además, van a tener mi código aquí abajo en la descripción para que descarguen Untaped.gg. ¡Disfrútenlo! Muy bien, los monstruos de volteo llegaron incluso en la primera expansión de Yu-Gi-Oh! La leyenda del dragón blanco de ojos azules. Monstruos de efecto en su momento con muy poco ataque y defensa, pero que tenían una habilidad especial, habilidad que solo se activaba cuando eran puestos primero en posición de defensa boca abajo y luego eran volteados ya sea en modo de ataque o cuando eran atacados, lo cual les permitía hacer algo, dependiendo del monstruo. Por ejemplo, uno de los más clásicos era el insecto come hombres. Un monstruo simple y débil, pero que podía elegir un monstruo del campo y destruirlo cuando era volteado. En la época en la que se utilizaba la que convocó el cráneo era la mejor carta del juego, el insecto come hombres era una muy buena opción. Además de cartas como Hane Hane o el soldado pingüino, las cuales incluso tienen fanáticos a día de hoy, especialmente este último. Es que miren este pingüinito gordo. Pero bueno, los monstruos de volteo tenían un espacio en el meta, servían como para contrarrestar al monstruo más fuerte del oponente o salir de una situación apresurada. Sin embargo, conforme el juego se fue haciendo cada vez más rápido, los monstruos de volteo se usaban cada vez menos. Ojo, algunas veces en la era Synchro o en la era GX o incluso en la era Exit llegaban a utilizarse algunos, por ejemplo las jarras. Morphing Jar siendo el mejor ejemplo, una carta que directamente te reinicia la mano y que puedes hacer muchas jugadas con eso, podías salvarte. De igual forma, otras jarras como la ciberjarra o la jarra de fibra estaban prohibidas en ese entonces, ya que eran consideradas cartas demasiado poderosas. Poco a poco el juego iba haciéndose tan veloz que los monstruos de volteo no tenían formas de poder competir, pero algunas llegaban incluso a tener uso. De nuevo, Morphing Jar era demasiado útil en ese momento. Pero llegó la era péndulo. Esa era marcó el inicio de la nueva velocidad que tendría Yugi. Una velocidad tan alta, pero tan alta, que realmente ya no compensaba poner un monstruo boca abajo gastando tu normal summon. Por lo que la gente llegó a pensar, bueno, fue bueno mientras duró, estos monstruos no volverán a destacar nunca. Y pudo haber sido así, pero luego llegó la era Link. Además de otras cartas como los Shadowl. Los Shadowl fueron, digamos, la redención de los monstruos de volteo. Eran cartas veloces, tenían efectos veloces cuando eran enviados al cementerio, pero al mismo tiempo tenían efectos flip, los cuales podían llegar a ayudarte en una que otra situación. Y vamos, todo el mundo sabe que los Shadows son cartas que siempre hay que tomar en cuenta. Por supuesto, no se utilizaban por el flip ni mucho menos, pero estaban ahí.
Luego en la era Link llegó Subterror, un arquetipo que dominó bastante, tenía buenos porcentajes de uso en torneos oficiales y una velocidad más que aceptable. Además de que tener cartas como la estrategia o la trampa continua, las cuales permitían voltear directamente a los monstruos desde el primer momento y así evitar la desventaja de los flips de ser lentos. Uru Subterror era posiblemente una de las mejores cartas del formato y Umaxtrix era bastante abusiva en esos momentos, especialmente cuando tu oponente no podía acceder a algún link por uno u otro motivo. Poco a poco Konami fue trayendo más y más de estas cartas. Por ejemplo, trajeron a Crawler por la expansión del lore del legado mundial, las cuales no destacaron para nada, pero era un deck más que divertido. Mientras que también llegaron los Tindangle, monstruos sacados del anime de Brains, pero que además de eso tenían una jugabilidad especial. Eran curiosos, tenían efectos flip, pero además tenían otros efectos los cuales le permitían jugar alrededor del meta veloz que había. Fue interesante, eso sí, pero todo el mundo decía lo mismo. No son competitivos, son cartas extremadamente fun que pueden sorprender, pero hasta ahí. De hecho, hasta hace poco, uno de los decks Fleet que había traído Konami fueron las Prediction Princess. Cartas que combinaban dos de las mecánicas más extrañas y más lentas del juego, la invocación ritual y los monstruos de volteo, formando un arquetipo bastante entretenido realmente. Es uno de esos arquetipos gimmick que puede sorprender muchísimo, pero que hasta ahí. De nuevo, no había competición. Y luego finalmente trajeron a los Gimmighoul, monstruos muy divertidos sinceramente, basados en la invocación de volteo y con una inspiración muy épica en criaturas y roles de juegos de rol como Dungeons and Dragons, pero que además él tiene el concepto de los Mimics, los cuales, pues bueno, los Mimics cobraron mucha relevancia ya sea por el anime de Frieren o Tomogal. Y los diseños son muy simpáticos, hay que ser honestos. Sin embargo, de lo poco que sé de ellos es que tienen diferentes efectos dependiendo de si son volteados en tu turno o el del adversario. Lo cual me gusta. ¿Pueden ser combinados quizás? No lo sé, habría que probar, hay que testear mucho, ya que bueno, van viniendo en el sobre expansión del Prohibido Infinito. Un sobre que está trayendo muchas cartas como mínimo curiosas. ¿Ustedes qué opinan, chicos? ¿Puede que los Mimighoul puedan traer más relevancia a la invocación de volteo? ¿O simplemente serán cartas que pasarán sin pena ni gloria? También, ¿creen que algún formato sea bueno para algún deck de volteo? Ya sea Tindangle o Subterror. ¿Creen que Shadowl vuelva a topear en algún momento con alguna combinación rara? Eso último tiene muchas probabilidades, sinceramente. Pero bueno, yo los leo, coméntenme. Así que yo me despido, tengan un buen día chicos, pásenla bonito y adiós.